Responsabilidad social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. A continuación, los créditos del programa. Director general Jaime Nestares, gerencia de producción Wilix Arcaya, producción Carla Sons, controles Gregorio González, conducción quien les habla Fernando Fernández. Estamos en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube se sintoniza como YouTube RCR750. Esta es la radio que se ve. Este es su programa Monitor de Derechos Humanos, que tiene una cuenta en Twitter, @DHMonitor y @FM_Fernández. También tenemos la etiqueta Observa Atrocidades, una sola palabra, y la etiqueta Justicia para Venezuela. Nuestro correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy miércoles 23 de diciembre y retransmitido a últimos de diciembre también como despedida del fin de año, le vamos a presentar un programa muy especial. Hoy vamos a tener nada más y nada menos que a la doctora Carolina Jiménez, quien es directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, quien tiene más de 20 años trabajando intensamente en temas de derechos humanos en varios países de América Latina, Estados Unidos y Asia, y tiene además, por si fuera poco, un PhD en Relaciones Internacionales. Bueno, hemos querido despedir este año con ella para hacer un balance de los derechos humanos en el año 2020, poco en el contexto latinoamericano, pero también aterrizando en Venezuela. Y nos gustaría también conversar con ella sobre las perspectivas del año 2021 que viene en derechos humanos en Venezuela y un poco también sobre la región. Así que bueno, bienvenida Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte. Adelante, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fernando. Realmente el placer es mío y agradezco mucho la invitación, porque bueno, creo que todos en Amnistía Internacional reconocemos y valoramos mucho el trabajo que tú también por muchas décadas llevas haciendo en materia de derechos humanos. Así que un gran saludo para ti y para tu audiencia. Muchas gracias, Carolina. En efecto, estamos incluidos en este tema de los derechos humanos del año de 1977, cuando se funda Amnistía acá en Caracas, Venezuela. Y desde ese entonces, bueno, ha sido incansable. Cada día tenemos nuevos desafíos. Pero estamos para hablar de tu trabajo, de tu visión de los derechos humanos en América Latina y aterrizando en Venezuela. ¿Cómo ves las cosas y qué tienes que decirnos sobre los temas más relevantes, más importantes, más acuciantes de tus preocupaciones? Creo que es importante decir, Fernando, que el 2020 ha sido un año de desafíos inesperados. Por muchos años hemos dicho que las Américas como región, como hemisferio, ha estado sumergido en una crisis de derechos humanos muy continua, ¿no? Y bueno, digo las Américas porque con la llegada del presidente Trump a la Casa Blanca se agudizaron algunos de esos problemas de derechos humanos que también habíamos visto en Estados Unidos. Entonces, esta crisis de derechos humanos que tiene la región americana, en el 2020 se ve agudizada con la llegada del COVID, ¿no? Creo que esta pandemia ha puesto a prueba todos los sistemas de protección de la región, ha demostrado, ¿no?, las profundas inequidades existentes, de hecho las ha hecho mucho más visibles y además ha puesto en el tapete los grandes retos que tiene nuestra región en materia de derecho a la salud. Y creo que aquí es donde podemos incluir a Venezuela como una de las principales preocupaciones. El COVID llega a un país en emergencia humanitaria compleja, a diferencia de otros países de la región que también están luchando y que lamentablemente han manejado la pandemia con muchos desaciertos, es decir, no la han manejado. En Venezuela llega en un contexto muy distinto, que es la emergencia humanitaria, que ya de por sí
ha causado muchísimas afectaciones, todas muy negativas, a los derechos humanos de los venezolanos, ¿no? Convirtiéndonos en la segunda crisis de refugiados más grande del planeta, solo superada por Siria. Entonces creo que el 2020 ha sido un año de desafíos, pero también, sí, un año en donde las preocupaciones que habíamos manifestado en años anteriores se profundizaron enormemente. Sí, yo creo que hay unas particularidades muy graves, muy grandes además, ¿no? Que hacen de Venezuela un caso especial dentro de la problemática general. Y digamos, en la problemática general del COVID y las complicaciones de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, ¿cómo ves tú el tema de las migraciones forzadas, el desplazamiento de venezolanos hacia el exterior? Tú decías algo importante, es la segunda migración forzada más grande del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la primera y qué dimensiones tiene esto? Pues la primera es Siria, ¿no? Un país que lleva casi una década en una guerra civil muy cruel, muy violenta, y las guerras desplazan personas. Es decir, esto es una, ¿no? Es como, es una consecuencia que siempre viene, ¿no? Adjuntada a los conflictos armados. Estamos hablando de 6,5 millones de personas desplazadas fuera de las fronteras sirias. El desplazamiento interno también ha sido muy intenso, pero fuera de Siria hay más de 6,5 millones de sirios a consecuencia de la guerra que vive el país. En Venezuela el caso es inédito, porque estamos hablando de un país que ha expulsado a al menos 5,5 millones de ciudadanos sin que exista en el país un conflicto armado. Y por eso hay tanta discusión de si les puede considerar a los venezolanos refugiados o no. La posición de Amnistía Internacional es que sí, porque en América Latina, por suerte, contamos con leyes sobre refugio que yo diría son mucho más avanzadas que las leyes de otras regiones, ya que en los años 80 los países de la región se reunieron, promulgaron la Declaración de Cartagena, que si bien no es un instrumento vinculante, ha sido adoptado por casi todos los países de la región en su legislación interna. Y lo que dice este instrumento es que las personas que huyen de países en donde existen violaciones masivas a los derechos humanos son personas que requieren de protección internacional, es decir, son personas refugiadas. Y yo creo que en este momento, sobre todo en este 2020, es innegable que Venezuela es un país que vive violaciones masivas de derechos humanos, incluyendo, como bien ya lo dijo incluso la Corte Penal Internacional, comisión de crímenes de lesa humanidad. Entonces estamos en una situación, insisto, muy inédita, porque tenemos una migración forzada de millones de personas en un país en donde no hay un conflicto armado activo. Eso es correcto, por eso se le llama emergencia humanitaria compleja, porque la razón es de tipo político y de las políticas de un gobierno en específico. Me gustaría que hablaras un poco las diferencias entre los combates que puede haber en un conflicto y sus efectos, que ya los has narrado, que es inevitable el desplazamiento, y los efectos que pueden tener los ataques en contra de una población civil, que en este caso no son combatientes, sino que son civiles indefensos, ¿no? Un poco esa diferencia me gustaría que precisaras un poquito más y concentrados en la situación de Venezuela. Creo que, volviendo al caso Siria, pero bueno, esto aplica para otros conflictos armados activos como el de Afganistán, etcétera. Como tú bien lo mencionaste, Fernando, hay partes activas en un conflicto armado que son, ¿no? Militantes, ¿no? Ya sea el ejército, los ejércitos formales, como podemos hablar del ejército sirio o el ejército afgano, y otras partes en combate, son combatientes que también operan de la misma manera, es decir, cuerpos armados con jerarquías, con cadenas de mando muy específicas que operan como ejércitos, si bien en el caso de las guerras civiles no son propiamente el ejército formal del gobierno de turno. A esto le sumas, ¿no?, los ejércitos o las tropas de otros países que se involucran en estos conflictos armados. Entonces, en Siria tienes tropas de diferentes países que de una manera muy activa han jugado un rol en el combate. En el caso sirio, pero también lo hemos visto en el caso de Afganistán y otros países, una de las cosas más
tal vez más dolorosas que se ven son los bombardeos aéreos, ¿no? Que tienden a ser eventos de muchísima letalidad y en donde además siempre hay víctimas civiles, ¿no? Por equivocación, lo vimos en el caso de Yemen, bombardean escuelas, bombardean hospitales, ¿no? Las víctimas civiles se cuentan en decenas y en miles, porque es muy difícil controlar a través de los bombardeos aéreos y las víctimas que pueden ocasionar. Entonces son conflictos en donde la presencia de la violencia, tanto por parte del Estado como por parte de combatientes, ¿no? Está muy presente en la vida de las personas y cobra muchísimas formas, ¿no? Ya sea en bombardeos, en ataques, etc. En el caso venezolano, obviamente, y afortunadamente, no vivimos un conflicto armado, pero sí vivimos una política sistemática y generalizada de violencia estatal, ¿no? Y de allí, ¿no? Que desde septiembre de este año, cuando la Misión de Determinación de los Hechos publicó su informe, es algo que ha estado muy presente en la comunidad internacional. El Estado venezolano ha implementado una política de represión y de control social contra la población civil. La represión muchas veces, efectivamente, la ejercen las fuerzas de seguridad del Estado. Pero ya no es un secreto, incluso lo dijo la misma fiscal de la Corte Penal Internacional en su informe de actividades, que también hay personas civiles que actuando ya sea con la aquiescencia o bajo la coordinación del Estado, también llevan a cabo acciones contra la población civil, ya sea represivas o de control social. En Venezuela estos grupos se le llaman comúnmente colectivos, pero independientemente del nombre, ¿no?, que tengan, lo que sí tenemos es las fuerzas formales del Estado reprimiendo y controlando socialmente a la población, además también de grupos civiles armados funcionando en coordinación con el Estado para realizar estos actos. Y por lo tanto estamos frente a un Estado tremendamente represivo, ¿no?, en el cual se le prohíbe a la ciudadanía ejercer sus libertades más fundamentales y básicas. Sí, sin duda. El informe de la fiscal es muy elocuente, a pesar de que es un informe corto, y no va al detalle porque todavía no tiene una causa formal ante la Corte. Pero me llama la atención y quisiera que abundara un poco sobre el elemento ese de sistematicidad. ¿Qué quiere decir sistematicidad? Lo sistemático, o cuando hablamos de sistematicidad, creo que hablamos de un concepto muy importante cuando se trata de entender cómo opera el control y la represión contra los ciudadanos. La sistematicidad nos lleva a entender que todas esas violaciones de derechos humanos que vivimos en Venezuela, sobre todo las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la tortura, no son eventos aislados, ¿verdad? Y lo que a veces nos quiere hacer creer, por ejemplo, el señor Tarek William Saab, cuando dice, bueno, hemos imputado a 3 funcionarios acá, hemos imputado a 3 funcionarios allá, como si fuesen unos funcionarios que actúan a la deriva, ¿no?, y en contraposición a las órdenes del Estado y que tienen que ser castigados. No, la sistematicidad lo que nos dice es que detrás de esta represión hay una política de Estado. Es decir, los hechos aislados que vemos en distintas partes del territorio nacional, y esto ha sido así sobre todo en los contextos de protesta, obedecen a un plan coordinado de acción para reprimir. Plan que tiene, que es ordenado por altas autoridades e incluso, si bien puede que no todas las altas autoridades han ordenado el plan, hay muchas que le conocen a ese plan y sin embargo no hacen nada para que no se ejecute. Entonces la sistematicidad es muy importante porque en efecto derrumba la idea de que en Venezuela se están investigando las violaciones a derechos humanos. Lo que se están investigando son eventos puntuales en donde el Estado decide intervenir. Pero la verdadera complejidad de estas violaciones viene del hecho, la verdadera complejidad y la verdadera gravedad, de que no son eventos que ocurren al azar, sino que forman parte de un plan en donde las más altas autoridades del gobierno deciden, ¿no?, armar
un ataque coordinado contra la población civil, y por eso se llama que este tipo de crímenes son u obedecen a un plan sistemático de violación de derechos humanos. Correcto, muy clara la idea. Tengo entendido entonces que hay un plan deliberado, intencional, doloso, de mala fe, y que además de eso hay toda una estructura, una organización, que además tiene una cadena de mando. ¿Cómo es eso de la cadena de mando? Porque los casos que has mencionado se refieren a soldados rasos o policías de baja graduación, pero ¿qué tiene que ver la organización y las cúpulas en esta materia? Las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo en un país como Venezuela, funcionan de una manera muy jerárquica, ¿no? Creo que si algo hemos visto, por lo menos en los últimos 10 años, es la militarización de la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, en Venezuela, los órganos encargados de hacer cumplir las leyes o de mantener el orden público son órganos que actúan bajo una lógica muy militar, ¿no? E incluso ya sabemos que la policía, o sea, órganos que deberían ser civiles en su naturaleza, tienen como altos comandantes a personal militar, ¿no? O sea, en Venezuela hace muchos años que no son civiles quienes controlan las fuerzas de seguridad, sino personal militar activo. En ese contexto, si bien es cierto, ¿no?, que en cualquier país, en una fuerza militar, puede haber elementos que actúan bajo su propia voluntad, cuando ocurren de forma tan generalizada las violaciones de derechos humanos que cometen los elementos de las fuerzas de seguridad, y efectivamente uno hace el análisis de los patrones y se da cuenta que esto obedece a un plan, entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen las órdenes?, ¿no? Y allí es cuando hablamos de la cadena de mando. O sea, si no estamos hablando solamente del soldado, del guardia nacional, del policía, del miembro de la FAE, sino que se van escalando, ¿no?, las órdenes de arriba abajo, y entonces todos esos elementos que están en la parte de abajo son quienes las ejecutan. Hay que hacer un análisis muy cuidadoso de cuáles son las cadenas o cuál es el orden por el cual bajan esas instrucciones. Creo que en ese sentido el informe de la misión de determinación de los hechos, que bueno, son más de 400 páginas, sí es un informe muy detallado, hace un excelente trabajo, ¿no?, en estudiar esas cadenas de mando, y por eso es que de una manera muy rigurosa el informe hace mención de 45 personas, incluyendo el nombre de Nicolás Maduro, porque no podemos olvidar que Nicolás Maduro es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y bueno, por ejemplo, la Guardia Nacional obedece, ¿no?, es un cuerpo de las Fuerzas Armadas. No podemos olvidar que el SEBIN depende de la vicepresidencia, y así. Estamos hablando de que las fuerzas de seguridad que cometen este tipo de violaciones de derechos humanos dependen de una manera muy directa de nuestras más altas autoridades, ya sea el presidente de la República, el ministro de la Defensa, el ministro del Interior. En ese momento que se publicó el informe era un ministro, ahora tenemos una ministra, pero lo cierto es que las personas que están a cargo, ya sea de los ministerios, ¿no?, o de la propia, tienen un rol muy directo a la hora de elaborar estos planes y de asegurarse que los mismos se ejecuten en contra, ¿no?, insisto, de las y los ciudadanos. Muy interesante esta reflexión y este análisis. Ahora vamos a pasar a este descanso, mientras la estación va a sus anuncios, pero voy a dejar en el aire el tema de si una autoridad jerarquizada, militarizada y con un componente ideológico puede no saber lo que ocurre aguas abajo. Es decir, puede ignorar, y esa podría ser una defensa admisible en un juicio penal o en una responsabilidad individual. Lo dejamos para cuando regresemos luego del corte. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables? Te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero, y siempre con un mensaje de amor y salud.
Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Habíamos dejado una pregunta en el aire, luego para responder ahora en este segmento. Y la pregunta es si una autoridad jerárquica en una estructura militar o policial y con todas las características que tiene la administración pública venezolana puede ignorar o puede decir que no sabía o puede no saber, y si eso sería una defensa en un juicio penal admisible, cuando hay estos acontecimientos que son continuados, que obedecen un plan, que obedecen una organización y que hay un patrón. Es decir, ¿cuál sería, digamos, la justificación de esto para una autoridad? Yo creo que si algo hemos visto nosotros en los últimos años es un proceso de centralización política exacerbado en Venezuela, ¿no? Es un momento en los años, yo diría 80 o en los 90, fue lo contrario, ¿no? Se pasaron leyes a favor de la descentralización administrativa, se promovió la libre elección de gobernadores, de alcaldes, se le dio otro rol a los municipios. Creo que todo ese proceso que una vez hubo en el país fue no solo trastocado, sino revertido. Venezuela es un país profundamente centralizado en cuanto a toma de decisiones políticas. Y eso es innegable y está muy claro en todo el conjunto de leyes y en el uso de la figura de los decretos leyes presidenciales, que algunos de los temas más importantes del país ya ni siquiera pasan por la Asamblea Nacional, sino que directamente se decretan desde el Ejecutivo. Entonces, lo primero que hay que creer, ¿no? Que desde las más altas autoridades no haya conocimiento de este tipo de situaciones cuando estamos hablando de un país en donde las decisiones políticas son muy centralizadas. Lo segundo que habría que decir en el caso venezolano es que si uno hace un análisis ni siquiera demasiado profundo, ¿no?, de las constantes declaraciones públicas de los altos, ¿no?, de las altas autoridades, de las personas en posiciones de poder en Venezuela, se da cuenta no solo que no niegan y que no rechazan las violaciones de derechos humanos que ocurren, sino que además las promueven. A pesar de que, por ejemplo, la alta comisionada pidió con mucha claridad la disolución de la FAES, ¿no?, de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Bolivariana, que sabemos que es una fuerza, un grupo policial tremendamente letal, ¿no?, a quien se responsabiliza de muchas ejecuciones extrajudiciales. Posterior a esa solicitud de la alta comisionada, el presidente de la República ha salido, no una, sino en varias ocasiones, a aplaudir a la FAES y mencionar lo importante que son para el país. Entonces, esconderse bajo esa excusa en un país como Venezuela es jugar una carta que verdaderamente sería muy difícil, ¿no?, que te ganara una jugada. Entonces, eso es lo que creo que hay que decir en el caso venezolano como tal. En el caso si nos vamos estrictamente a un tema de derecho, creo que ya hay jurisprudencia que muestran que este tipo de justificaciones, que en efecto es una justificación a la que recurren, ¿no?, imputados por responsabilidad penal en comisión de graves crímenes de derechos humanos, que intentan usar, ¿no?, para
probar inocencia. Y la jurisprudencia, bueno, creo que los juicios de Nuremberg hubo mucho de eso, ¿no? Muestra que en estos esquemas tan jerárquicos, ¿no? Como son los de, ya sean los de fuerzas militares o de fuerzas de seguridad civiles, que igual obedecen a una lógica militar, esta excusa es implausible, ¿no? Y afortunadamente la jurisprudencia nos muestra que este tipo de justificaciones no son aceptadas como elementos que desprueban, ¿no?, la responsabilidad penal de quienes en efecto han ordenado la comisión de graves crímenes y atrocidades. Sí, y muy interesante tu análisis, y eso nos pone en el punto de entender un poco también la responsabilidad de los subordinados y de las cadenas, los mandos medios, ¿no? Por el tema de la obediencia y de la iniciativa. Es decir, ya está claro que sí, los jerarcas no pueden esconder su responsabilidad, y menos aún en estructuras gubernamentales tan centralizadas y tan concentradas en materia de poder, donde no hay balance entre los poderes. Decía Montesquieu que un poder solo se controla por otro poder. Por eso la importancia en las repúblicas de que haya balances, asambleas, tribunales, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, ese tipo de cosas, ¿no? En Venezuela eso está difuminado, prácticamente no ha desaparecido. Pero ¿qué ocurre con los mandos medios y qué ocurre con el ciudadano, con el funcionario raso, ¿no? Que supuestamente está obligado a obedecer. Se puede esconder en la obediencia ciega. Puede decir, como decía Eichmann, yo tenía que cumplir porque si no me hacían cualquier cosa. Es decir, ¿cuál es el grado de responsabilidad de una persona que está en las capas medias y bajas de la estructura criminal? Sí. Yo creo, Fernando, que tú eres mucho más experto que cualquiera de nosotros. Yo creo que quienes nos escuchan, y además hago la cuña de que Fernando ha escrito unos tratados sobre estos temas que todos deberíamos leer, porque son temas de derecho que son complejos. Y no solo son complejos porque la verdad es que todavía estamos escribiendo, ¿no? O sea, un crimen como el genocidio del que Fernando ha escrito de una manera muy clara, si tú te pones a ver en nuestra jurisprudencia, solamente tiene como 70 años, ¿no? Y estamos, 70 años no es nada en la historia de los seres humanos, ¿no? En la historia del planeta. Entonces, son cosas sobre las que todavía estamos discutiendo. Y yo creo que estamos discutiendo porque tu pregunta, una cosa es el derecho y otra cosa es ¿no? Las emociones colectivas, otras cosas son las justificaciones que las mismas personas usamos para entender cómo una persona puede llegar a eso, ¿no? Son discusiones morales incluso, ¿no? ¿Cómo puede, parafraseando a Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal, ¿cómo puede mi vecino, ¿no? Que siempre fue un señor amable, tranquilo, que venía, iba, que tenía hijos, haber cometido crímenes atroces, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos a veces, y esto me parece muy importante recalcarlo, es que efectivamente en estos sistemas represivos, quienes forman parte del aparato represor son venezolanos y venezolanas que por diversas razones entraron en estas filas y terminaron siendo parte, ¿no? Cómplices o partes activas de esta desafortunada crisis, de esta desafortunada política de represión. Entonces la pregunta es, ¿cómo llega una persona allí, ¿no? Detrás de tu pregunta está esa pregunta, ¿cómo sucede eso, ¿no? ¿Cómo una persona llega a apretar ese gatillo, ¿no? Y ejecutar a un joven, etcétera? Y en efecto, sí, hay órdenes jerárquicas que una persona debe cumplir, pero también la jurisprudencia se ha encargado de un poco de, yo no sé si podemos decir, si es una expresión correcta decir, de codificar la libre voluntad, ¿no? Toda persona al final del día puede de manera voluntaria retirarse, ¿no? De eso. Esto yo diría que no es fácil, que yo creo que hay que ponerlo en contexto.
Estoy segura que si buscamos casos en los muchos lugares donde se han cometido crímenes atroces, encontraremos probablemente, y sería interesantísimo escuchar qué casos conoce Fernando, en donde sí han habido procesos judiciales en donde se han tomado en cuenta situaciones excepcionales, ¿no? En donde alguien se vio en la absoluta y obligatoria necesidad de cumplir con órdenes que iban en contra de esos estándares internacionales que todos queremos ver respetados, pero en general, y a mí me parece que es importante recalcar eso, las personas que están inmersas en estos aparatos represivos también logran alejarse y luego se convierten muchos de ellos en personas que pueden colaborar, ¿no? Desenterrando la verdad que tanto tratan de ocultar. Entonces, no es cierto que no existe una voluntad de parte de los individuos en cambiar esas situaciones, y siempre hay que hacer ese llamado, ¿no? A que quienes participan en este tipo de actividades puedan voltear esa página y con responsabilidad más bien empezar el camino de colaboración para la construcción del derecho a la verdad, que es un derecho que en Venezuela es reiteradamente negado. Sí, hay un tema muy interesante que tú rozas en tu excelente respuesta, ¿no? Y es, además de la obediencia, alguien podría decir que no sabía que cometer un genocidio era ilícito, que no sabía que cometer un crimen de lesa humanidad era ilícito. Y el Estatuto de Roma dice que nadie puede argumentar la ignorancia de la ley. Es decir, no hay excusa. ¿Y qué mensaje tienes tú para ese tipo de situaciones, donde hay una persona parcialmente letrada, un soldado raso, un individuo humilde, que ha tenido poca educación, quizás primaria, un miliciano, un colectivo, un miembro de un colectivo, que diga, yo no sabía que eso no se podía hacer? ¿Cuál sería, digamos, el planteamiento desde el punto de vista de los derechos humanos? Bueno, yo reitero lo que acabas de decir: el desconocimiento de la ley no exculpa a nadie de haber roto, ¿no? Una ley o cualquier principio legal. Incluso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de delitos tan graves como el homicidio, las propias leyes hacen esas distinciones, ¿no? El homicidio involuntario, el homicidio culposo, el homicidio doloso, depende en qué país te encuentres, es diferente, justamente porque incluso cuando es involuntario es penado, porque le has privado de la vida a otra persona. O sea, hay que siempre mirar con mucho cuidado este tipo de situaciones, y estamos muy conscientes de que cada situación es diferente, pero yo creo que es inexcusable, ¿no? Es formar parte activa de un aparato tan represivo, y cuando se trata de las personas, tan cruel, para luego, ¿no?, excusarse bajo la idea de que no sabía que lo que allí se hacía era ilícito. Yo creo que uno de los dramas más grandes que algún día espero podamos empezar a confrontar, pero ya desde el derecho a la verdad y desde la construcción de nuestra propia memoria histórica, ¿no? Cuando podamos pasar a un periodo de acceso a la justicia, que no es el periodo en el que nos encontramos en este momento, es tener que ver a los perpetradores y a las víctimas confrontados, ¿no?, para conseguir la verdad, pero viendo además que probablemente en cuanto a su formación, a su contexto y a su crianza, tienen mucho más en común, ¿no? ¿De dónde son, de dónde viven
los miembros de la Policía Nacional Bolivariana? ¿Dónde viven los soldados o los miembros de la Guardia Nacional que luego van a esas protestas a reprimir a muchachos y muchachas, a estudiantes que quieren una Venezuela diferente? ¿Dónde vive el miembro de la FAES? ¿Dónde se crió el miembro de la FAES que va a una casa, la allana, saca a los hijos, los ejecuta? Cuando te pones a ver, estamos hablando, ¿no?, de que el Estado ha propiciado la violencia contra los sectores populares, muchas veces a través de perpetradores que son también miembros de esas clases populares. Y yo creo que el momento llegará en que vamos a tener que sentar a los perpetradores en el banquillo de los acusados, porque si son perpetradores tienen que ser imputados y tienen que, por supuesto, respetarse del debido proceso y obtener un juicio justo, pero al final del día me temo que vamos a estar en una situación en que vamos a ver a muchísimos de esos perpetradores que son parte, ¿no? Han sido parte también de las mismas comunidades que luego terrorizaron. Y eso va a ser un proceso doloroso para el país, pero también es necesario. Indispensable. Ya estamos cerrando, nada y muy sólidas, pero quería saber qué le sugieres al Estado, qué le sugiere a la sociedad civil en la perspectiva del año 2021. Es decir, hay un panorama, hay una situación dolorosa del año 2020, pero ¿qué nos depara el 2021 y qué hacer? Brevemente. Queremos creer, Fernando, que el año próximo, el 2021, es el año de la justicia, ¿no? Porque tener en puertas una posible apertura de una investigación contra perpetradores de violaciones de derechos humanos en Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional sería un paso muy, muy importante para el derecho de las víctimas. Entonces, esa es la manera en la que yo quisiera ver, o quisiéramos ver el 2021, que sea el año de la justicia, ¿no? Una justicia que ha sido negada por varios años a todas las víctimas de este tipo de crímenes tan lesivos a la dignidad humana. La sociedad civil obviamente está atacada, en especial en estos momentos los trabajadores humanitarios, pero sí creo que algo ha demostrado la sociedad civil venezolana es una resiliencia que la verdad traspasa y pone freno y les escuda de la represión y los ataques de los que son víctimas ahora ya de manera muy constante. Y yo creo que el Estado venezolano lamentablemente se ha negado a oír por años todas las recomendaciones que hemos hecho quienes defendemos derechos humanos, y tal vez ahora que se acerca un momento muy cumbre, ¿no?, que es la posible apertura de una investigación de la principal corte penal que existe en el mundo, es hora de que escuche, ¿no?, de que escuche a las víctimas, de que escuche lo que la sociedad civil está diciendo y de que se enfrente, ¿no?, a esos procesos de justicia a los que hasta ahora ha logrado evitar. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Carolina. Ha sido un verdadero placer escucharte. He estado encantado con tus respuestas y yo estoy seguro que quienes nos escuchan, este programa llega más o menos a 500.000 de personas, que son los seguidores de RCR, y lógicamente esperamos pues que esto tenga una gran difusión, que se comente, que se hable y sobre todo que se abra la conciencia con humildad, y también es un llamado a la valentía de las víctimas, a la valentía de las ONGs, a los valientes y las valientes que están todo el día trabajando con estos temas tan dolorosos. No me queda sino despedirme y decirte, bueno, que te deseamos un feliz año a ti también en lo personal, a tu familia, y bueno, ya el año que viene tendremos otra ocasión de conversar. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Fernando, y gracias por tu trabajo de informar sobre estos temas. Es impresionantemente valioso y en ese sentido siempre te vamos a estar muy agradecidos. Muchas gracias, Carolina. Chao. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presenta.